Estimados todos, mi nombre es Julio César Mendoza. Hace un tiempo, ya aproximadamente creo 2 o 3 años, puse o expuse unos videos en YouTube concerniente a un legado dejado por mi padre. Eh, Hoy por hoy, 29 de octubre, me veo en vamos a decir, la obligación moral, ciudadana, humana, de leer algo que tengo redactado desde hace un tiempo. Como venezolano y con el mayor respeto posible a todos, sin meterme en la política, sin meterme en nada concerniente a Venezuela, a nivel general, a nivel individual, si deseo, porque una de las cosas más importantes que yo tengo que decir en este video, quería mantenerme en el silencio, es que no puedo mantenerme en el silencio. Mi familia, mi padre muerto en el 2003, no tengo evidencia, murió de un ataque cardíaco, dices uno, unos otros dicen de un aneurisma, le hicieron autopsia y encontraron un aneurisma, pero todo por una alta presión arterial. En un momento dado reventó la arteria. No viene al caso decirlo, pero lo que sí deseo decir es que los problemas, si no los sabemos controlar, aunque él trató de controlarlo lo mejor que pudo, al final pues pudo más el cansancio físico, aunque el espiritual lo tenía latente. Ahora, como ciudadano venezolano, yo deseo participar, y hay una política en Venezuela que es una democracia protagónica, y no estando de ningún lado político, sino como un ser humano, deseo hablar hoy. No quiero entrar en las etiquetas de izquierda, de derecha, le voy a agregar del norte o del sur, porque siguen siendo etiquetas y son lentes que hemos acomodado a nuestro antojo para poder vivir la vida. Yo estoy siendo aquí, perdón, lo más auténtico posible en cuanto a lo sucedido a mi familia. Mi familia, muy brevemente, antes de entrar a lo que tengo redactado a manera de prosa, una manera en que mi espíritu ha puesto todo en papel, ya que me he sentido solo o he estado solo en esta lucha, es poder poner este relato vivido por mi familia, vivido por mi padre, por mis hermanos, amenazas de muerte a mi padre en un momento dado, en una fecha de Navidad, un robo originado o hecho a mi abuela por cuestiones de amenazas. No tengo ahorita evidencia, pero me llegó, y no quiero entrar en detalles, de que fue algo enviado para meter miedo. Y todo porque mi padre, valga la redundancia, no habla mi ego, trata de hablar mi espíritu, por decirlo así, mis tristezas no resueltas, mis frustraciones. Y yo ahorita en este momento, algo más interno y más fuerte que yo me dice, llegó el momento de hablar y seguir hablando. Hago este video, vuelvo a decir y recalcar, no a manera de crear conflictos, no deseo herir susceptibilidades. Aquí tan solo es una historia, mi historia, la historia de mi familia. Hoy vuelvo a recalcar 29 de octubre, deseo hablar sobre ello. Y todo esto que me ha acontecido está allí, en estas palabras, en este relato. Llega un momento en la vida, y lo he entendido a través del tiempo, que el mundo del derecho es un mundo muy difícil. Si queremos ganarnos la vida como abogados, no soy abogado, soy paralegal aquí y soy eh, paralegal, ayuda al abogado. Eh, He aprendido que cuando los derechos humanos son violados es porque no hay, no quiero decir leyes, porque las leyes sí las hay, pero no hay el corazón para arreglar un caso en un momento determinado. Los derechos humanos son violados porque
no les importa a nadie o no le importa a nadie. Y pasa la vida en un mismo paradigma, en un mismo modelo, y comenzamos a echarle la culpa políticamente a unos contra otros y llega un momento del cansancio. Y aquí donde ustedes me ven, yo no leo prensa, a veces por internet veo lo que puedo leer, no veo noticias en televisión, porque creo que las noticias no llegan y yo que tuve la oportunidad de trabajar un tiempo con mi padre en el derecho y en el campo de batalla, pude ver que lo único válido es cuando dos personas pueden traer sus historias en un auditorio y que otra persona, valga la redundancia, neutral, pueda dirimir un conflicto. Es lo más cercano a algo justo. Pero cuando hay intereses, entonces esa justicia no llega. El dinero es más fuerte, las comisiones, etc. Y ustedes saben a lo que yo deseo decir. Llega un momento, vuelvo a decir sin herir, que en un momento dado, si hay dinero, las leyes quedan a un lado. Entonces las opiniones y los argumentos secundarios y no primarios, es decir, que vengan de la fuente, toman un peso mayor. Lo que yo aquí voy a decir es primario, es vivido. Aquellos que me conocen en mi región, en mi hermoso país, Venezuela, saben quién soy, saben quién fue mi padre, y he pasado por mucho a nivel espiritual, a nivel familiar, en todo nivel político, religioso. He vivido todo, o mi familia ha vivido todo, en donde hemos llegado a la conclusión que la mejor religión, si es por irnos a niveles espirituales, es hacer el bien. La mejor religión es amar al prójimo como a ti mismo, porque siendo católico, la religión católica, sin desviarme del tema, también nos mostró la oscuridad, ¿no? Todos ustedes, muchos saben que es un hecho notorio y es una confesión. Tuvo un hermano, mi familia, abusado por un sacerdote, y en aquella época todo era escondido. Los abusos eran escondidos, los casos políticos, todo el mundo los escondía, todo el mundo se tapaba unos a otros. Era un tiempo de mucha oscuridad. Yo creo que llegó el tiempo de la luz, llegó el tiempo de hablar, de conversar. Como asistente de abogado de ese padre que me dejó en vida en el 2003, estoy haciendo esto por él, estoy haciendo esto por otro grupo de personas cuyos derechos han sido abusados, pero están en el silencio y no tuvieron un abogado como el mío que los defendiera. Y en el momento que él muere, pues quedó en soledad. Mi único acompañante y mi único abogado hoy día es el que está allá arriba. Pues ya no se cree en nadie ni en nada. Hablo esto con el corazón, con mi espíritu, como dije al principio, y espero pues que mi alma pueda expresarse en este video. No es Julio, no es el ego de Julio, no trabajo en un puesto público, no trabajo con el gobierno, no tengo nada que perder. Ya he perdido mucho y no quiero perder más, quiero más bien ayudar más, servir más, así sea con mis palabras y con mis gestos, porque la vida ya he entendido que es un juego entre el bien y el mal. No me estoy vanagloriando, no soy una persona perfecta, ser perfecto sería una imperfección terrible. Todos los días trato de mejorar, ayudar y ver qué se puede hacer por otro, porque cuando ayudamos a otros nos estamos ayudando a nosotros mismos, dentro de mis posibilidades y siempre y cuando esto no me quite mi oxígeno, porque para poder ayudar tengo que tener primero el oxígeno, ponerme la máscara como en los aviones, como dicen,
para entonces poder ayudar a mi alrededor. Habiendo dicho esto, comienzo estas líneas. Permítame que voy a irlas leyendo. Como dije, tengo un libro prácticamente escrito, memorias de todo lo acontecido. Pero ya lo legal, como dije en uno de los videos, ya quedó dirimido. El punto aquí no es hablar de hechos ni de lo que pasó, no lo que pasó. Todo lo que nos pasa en la vida es temporal. Y todo lo que pasa en la vida, de alguna manera, pues el futuro o los eventos se van a ir manifestando. Por favor, tengan un poquito de paciencia con este video. Yo he tomado 10 minutos, me estoy filmando, pero quería poner esto como preámbulo, porque para los que no me conocen no saben de qué trata. Vuelvo a decir entonces, ¿a quién represento? Represento a una minoría en mi estado, Yaracuy, Venezuela. Los de acá allá me conocen, saben quiénes somos, no hay nada que esconder. Hemos actuado con la rectitud o lo posible de dirimir los conflictos jurídicos en una sala con un juez. Es lo que mi padre supo hacer, es lo que yo le ayudé, y yo me convertí en ese Sancho Panza y en el Quijote. Pero hoy día, como siempre digo en mis escritos, hay muchos Quijotes. Y hay un momento en que podemos hablar porque ya no estamos solos. Ya no están solos aquellos que fueron abusados por la religión católica, por cuestiones políticas, en finanzas, etc. El mundo está viviendo una oscuridad y llegó el momento de conversar, de platicar y de hablar. Y digo platicar y hablar y conversar porque irónicamente, y es bonito y estoy a favor del diálogo, Venezuela, país que adoro, país que me dio, un país hermoso, un país que debiéramos estar todos eh, no digamos riquezas, pero viviendo bien. Pero no se vive bien porque eso es consecuencia de nuestras propias acciones. Yo no le echo la culpa al gobierno, sin meterme en términos políticos, sino que es algo colectivo causado por cuestiones egoístas, pensamientos ocultos egoístas. Y una minoría pues es lo que son los que llevan el triunfo. Y el triunfo, entre comillas, va ligado a quien tiene más dinero, quien tiene más Rolex, quien tiene más material, ¿no? No material. Yo aquí estoy por traer algo lo opuesto, lo difícil que es traer un poquito de integridad, traer la ética. Cuando hay ética, la gente no puede enriquecerse mucho. La ética es amor hacia los demás. Hoy no hay ética, no hay integridad, hay opiniones, hay conjeturas en la prensa, pero no hay una verdad. La verdad es del espíritu, la verdad es sentirse bien, la verdad es tener conciencia en lo que uno está haciendo. La verdad es cuando uno le retribuye a otra persona, cuando uno le retribuye a otra persona, ese gesto naturalmente sin expectativa alguna, y eh, es tener la convicción de que en algún momento pues eso es lo que nos vamos a llevar, lo que dejamos en la tierra, nuestros hechos. Y lo demás, creo, el dinero viene a consecuencia de eso. Pero vivimos en un mundo en que primero buscamos el dinero para después buscar lo demás. Bueno, entonces, por favor, dedíquenme un tiempito. Tengo 13 minutos. Dicen que los videos de YouTube no deben tomar más de 10 minutos. Esto va a necesitar aproximadamente unos 45 minutos de su tiempo. No sé si podré ponerlos todos en un mismo video. Pero por favor, acompáñenme y espero pues de alguna manera esto despierte en otros una cierta inquietud y que si no se sienten solos y yo estoy con ustedes es porque estamos en el mismo barco y estamos de alguna manera nos estamos entendiendo. ¿Okay? El escrito, la narración se llama A mi padre y mi tierra, extrañar es amar.
La verdad de un sistema corrompido. Recalco, no es un caso político, no es un relato político, es un relato personal. Es la historia de una familia. Y lo que yo tengo aquí es algo micro. Es lo reflejo, es el espejo de algo macro. Y en lo macro yo no me puedo meter. He entendido que lo único que tiene que cambiar aquí es cada uno de nosotros. Yo puedo cambiar y ver cuáles son mis errores, mis debilidades, en qué puedo mejorar, en qué no. Pues soy humano. Y eso es lo que es lo que he aprendido. Y otra cosa que me gustaría recalcar aquí antes de comenzar, porque son muchas cosas, preámbulo, es que ahorita en Venezuela se está dando, si bien o más, si es democrática o no democrática, yo no me incluyo, pero se está dando la oportunidad de que los ciudadanos podamos ser protagónicos en una nueva redacción constitucional. Yo como ciudadano me gustaría ser protagónico de esa constitución. Y tengo escritos aquí más de 8 correspondencias sobre qué se debería hacer en un cambio constitucional. Basado en mi experiencia, basado en eso macro que nos afectó en lo micro, en nuestras vidas personales. Hay que ser inteligente hasta cierto punto, en el sentido no que me llame inteligente, pero vamos a decirle sentido común, el sentido común que me dejó mi padre. Él me dejó sentido común, que a veces cuando no se puede, no se puede. No podemos ir en contra de la corriente y que tienen que haber cambios mayores. Y más que inteligente, inteligencia de la razón, siempre digo, es más que todo seguir nuestra intuición, llámese de jurídica, nuestra intuición como persona, como seres humanos, para poder entonces sobrellevar la vida hasta que nos vayamos de aquí, que nos vamos a ir sin nada y nos pasamos la vida luchando por algo. Y ese algo no nos lo vamos a llevar. Pero si dejamos las acciones, dejamos buenos puntos para los que vienen en relevo, y esto es mi misión con este escrito. Los profesionales, la gran mayoría de ingenieros, abogados, en fin, fueron partícipes negativas en la vida de mi familia y de mi padre. O sea que ser profesionales no significa que vamos a hacer a los demás una vida digna. A veces hay gente que no son profesionales y son más dignos, y lo digo con mucho respeto. Entonces, la intención de los profesionales, ¿cuál es la intención de yo ser un buen médico, la intención de ser un buen abogado, ingeniero? ¿Cuál es mi intención? El bolsillo, ayudar, el bolsillo, servir, el bolsillo, sanar. Dependiendo de cuál sea nuestra intención, va a ser nuestro comportamiento. También lo he entendido. Y lo único que puedo yo hablar es que el comportamiento en el contexto que me ha tocado vivir de esos profesionales, sin juzgar, sin criticar, sin traer ningún prejuicio, ha sido basado en la intención del bolsillo. Y eso trajo consigo deterioro y derechos humanos violados. La experiencia me dice, cuando hay derechos violados, es porque está el bolsillo, es porque está la mala fe, falta de integridad, de virtudes, del principio, pero no soy juez. Yo tan solo leo lo vivido. Por favor, mantengan eso en mente. Perdónenme si alguien se siente herido. No es mi intención. Ya eso está en el pasado. No quiero traer conflicto. Pero lamentablemente, si el zapato queda, eso no le pertenece. Si el zapato es de la talla de la persona, eso no me pertenece. Me pertenece nada más lo que yo estoy hablando aquí. Gracias. Y ahora pues empiezo a leer. Lo he titulado A mi padre y mi tierra, extrañar es amar. La verdad de un sistema corrompido. Un previo. Quiero recalcar aquí que esto fue escrito mucho antes, entre el 2005 al 2006.
Pero los hechos que aquí se están redactando fueron mucho antes de 1999. Esto comenzó aproximadamente en los 80. Un juicio que está en retardo político, un juicio que está en una gaveta a lo mejor, un juicio que no ha culminado porque no hemos pagado comisión. Es importante recalcar que si un juicio, el, la indemnización es, por decir algo, 100 bolívares o 100 dólares, y la persona te pide una comisión de 90, es preferible que se pierda todo y no entra el ego. O si la comisión es, le vamos a dar 400, pero nos tiene que dar 350, tampoco eso es parte de mi juego, porque esos 350 pertenecen a los hospitales, a las universidades, para arreglar las calles. Entonces tampoco mi padre y mi persona jugaron el jueguito de las comisiones, porque también sufrimos. Estamos aquí porque no se nos dio la oportunidad de estudiar en las universidades, en vivir en Venezuela, porque todo era a base de comisión. El país hermoso, el sistema, antes de los 99, porque ya pues prácticamente tengo más de la mitad de este tiempo que no sé qué ha pasado. Después, que la mitad del tiempo que no sé desde que mi padre murió, no sé lo que ha acontecido. Yo nada más toqué esta parte cronológica y puedo decir que del 99 al 2003 hasta que él murió y mucho antes del 99 él ejecuta un juicio que está a favor, pero nunca fue respetado tampoco por los entes gubernamentales de la región. Lo que hicieron fue abusar del poder, usurpar funciones y un sinnúmero de cosas. Y contra el tiburón, a veces tiburón blanco, no se puede pelear. Somos sardinitas o somos pequeños peces, pero lo que sí tenemos muy grande como peces es nuestro espíritu. Entonces a veces hay que poner en la balanza en dónde está eh, la, no quiero decir grandeza, pero quiero decir las actuaciones propias, dónde están más grandes en dejar algo, en ayudar o tan solo en enriquecerse. Y después gastar un dinero que no es de uno, es una conciencia errada y no sé, se debe sufrir más cuando se está gastando un dinero que no es de uno, sino que es de personas que están pasando necesidades. Pero yo aquí sí debo hablar porque a nosotros, aunque en una escala menor, a una familia, no son 1000 familias, no son 2000 familias, pero era una familia hace 15 años. Hoy día son más de una familia. Y pasa como la bola de nieve. Se tira una bola de nieve, la nieve va creciendo y es la misma fuerza de la nieve la que está acumulando la inmundicia, en este caso la nieve. El que la, el que la hizo una pequeña bolita y la tiró. Hoy día esa bolita nadie la puede controlar. Lo único que la puede controlar es las buenas intenciones y la unión de una sociedad para poder entre todos pararla. La separación no sirve. Nosotros nos hemos sentido muy solos, muy separados del sistema, porque llega un momento en que no se sabe en quién confiar. Tengo tiempo ya tratando de dialogar con alguien y no he encontrado nadie que pueda dialogar conmigo. Es bueno el diálogo. El gobierno está tratando de dialogar con la oposición, el gobierno que me parece estupendo, eso es lo que quería decir previamente, y no se ha dado. Por el diálogo también comienza con cada uno de nosotros los ciudadanos. ¿Qué le pasó? ¿Qué podemos hacer por usted? Vamos a ver cómo podemos mejorar. Y si ese es una sociedad protagónica, bienvenido sea porque soy partícipe. Ojo, no estoy aquí representado en ningún partido político. Puedo hablar del gobierno en el sentido de que voté en unas elecciones a favor de la Constitución del 99. No he votado más porque no he votado, no estoy inscrito, estoy muy separado de mi tierra, aunque mi corazón y mi espíritu pues están a veces allá y veo el sufrimiento de mis familiares, hermanos y a veces sin poder hacer nada. Cuando estábamos allá, nadie veía lo que nosotros veíamos, ahora todo el mundo está viendo lo que nosotros vimos. ¿Qué podemos hacer? Eh, el problema de Venezuela es un problema de principios, a mi opinión.
es un problema de mejorar un sistema. Hay un cáncer social, ese cáncer que pone la quimioterapia. Ni siquiera quimioterapia, sino mucha medicina holística, cuerpo, mente y espíritu, para mejorar las mentes, para mejorar la educación venezolana, buscar una reconciliación, que no todo el mundo cree en una reconciliación. Y la reconciliación es más que el perdón, la compasión, la empatía y un sinnúmero de virtudes. Y eso es grande para muchos y pequeños para otros. Y bueno, habiendo dicho esto, comienza. Muchas gracias. La verdad de un sistema corrompido. 24 minutos. Denme un tiempito, ojalá que puedan hasta el final oírme y que esto llegue, como dije, perdonen que vuelva a repetir, llegue a algunos. Soy Julio César Mendoza, el hijo del abogado Rodrigo Augusto. Aquí estas palabras a todos expresadas con el mayor orgullo. Tal vez estén llenas de realismo mágico o de cierto altruismo. Por este escrito, Extrañar es amar, ha sido pensado con mucho cariño. Mi finalidad no es criticar ni menos juzgar a otros, sino comentar los atropellos vividos por los míos en todos estos años mezquinos. He tenido la dicha y la suerte de no trabajar en mi San Felipe, mi pueblo natal, y esto me ha ayudado a realizar esta escrita aún más. Mi destino, gracias a mi padre, me llevó a conocer otros rumbos y por ello puedo hablar sin miedo de ser despedido como algunos que trabajaban en el gobierno. Mi mente es anormal dentro de esta comunidad y espero que lo que lea sea comprendido con objetividad. Comienzo con mi escrito, el cual es una recopilación de experiencias de mi padre en todos estos años de lucha por la justicia contra el municipio Independencia. Papachito, aquí está escrito: ¿cómo te extraño? No solo eras mi padre, sino mi mejor amigo. Dichoso estoy de haber compartido alegrías y tristezas contigo. La verdad me otorgó la oportunidad de trabajar a tu lado. Obstáculos y pena me dio esta para poder entender que la prioridad era aprender y que mi misión era por un tiempo estar contigo y a tu lado. Hombre correcto, justo y firme ante los demás y noble por dentro. Qué contraste, qué dichoso ser hijo vuestro. A pesar de tu tristeza ante la vida, es ahora esa nuestra tristeza. Es ahora tu muerte la alegría en tu vida, y el haber sido lo que fuiste es la alegría en la nuestra. Dichosos todos los que te conocieron de haber compartido contigo. No solo tus hijos y esposas se dieron cuenta de lo grande que eras, sino también tus amigos. Los enemigos desconocidos y el sistema político nunca te conocieron. Contentos yo y demás hijos estamos de que no fueron parte de tu núcleo de amigos, pues son la rectitud y la virtud parte de ser seres humanos genuinos. Seleccionaste tu carrera y fuiste bueno en ella, no por saberlo nosotros, sino tus clientes y amigos, pues son la rectitud, perdón. Dichosos todos los que te conocieron de haber compartido contigo. No solo tus hijos y esposas se dieron cuenta de lo grande que eras, sino también tus amigos. Los enemigos desconocidos y el sistema político nunca te conocieron. Contentos yo y demás hijos estamos de que no fueron parte de tu núcleo de amigos, pues son la rectitud y la virtud parte de ser seres humanos genuinos. Seleccionaste tu carrera y fuiste bueno en ella, no por saberlo nosotros, sino tus clientes y amigos. Preferías que te llamaran comerciante y no hombre del derecho. Ahora entendemos, es difícil ser abogado noble en un mundo como el nuestro. Combatir la corrupción era uno de tus objetivos. Contento estoy de que no soy hijo de político. Serlo para el momento de tu muerte hubiese sido estar en contra de tus principios y haber llevado una vida sin misión ni ningún objetivo. Aunque esto no se aplica a mi persona, te comunico, papá, que todo está cambiando. Ojalá puedan algunos decir algún día que se sienten dichosos de ser hijos de políticos del cambio. A veces digo, qué injusto es la vida, pero la pregunta sería, ¿es justa la vida? Obviamente para ti, papá, en algunos casos no la fue, pero lo único que te puedo decir es que fueron tus nobles valores los causantes de lo que yo estoy experimentando. En cuanto a lo que es justo o injusto, la respuesta depende de la percepción ante ella de cada uno, porque para unos es trabajar y para otros no es más que robar. Pero más injusto es aún que en la Venezuela de antes,
Tal riqueza naturalmente existía y no la podíamos aprovechar para el bien de la comunidad. También existe la riqueza en las manos de algunos, y son estos algunos los que desean arrebatarles las riquezas bien habidas a los ciudadanos comunes. Pero lo que no deseaban los venezolanos enfrentar es que el dinero para curar los males de la comunidad estaba no en manos de la colectividad, sino en las manos de los políticos anteriores. Pero la gran realidad es que en la unión está la fuerza y en la forma de pensar, pues los grandes resultados se verían cuando la gran mayoría pudiese trabajar y también en el cambio de mentalidad. Para poder expresarte, papá, lo que acontece es que ahora debemos comparar la Venezuela de antes y la que nace, pues es una gran verdad que la Venezuela de antes era rica, pero ahora es más rica y con más humanidad. 2006. La de antes la comparé con otros mundos distintos y aprendí que había un denominador común en todos estos pueblos latinos. Se habla de Argentina, Bolivia y Perú, Colombia, nuestro vecino, y el Ecuador al sur. No importa los que gobiernen o sus nombres y apellidos, lo importante es ver el deterioro de estos pueblos latinos. ¿Qué es lo que está pasando con todos estos países? Pues es una realidad lo que ellas viven. Entonces le pregunté a personas de estas distintas naciones y me contestaron lo mismo que Venezuela vive. No hay valor, ni principio humano, ni amor por nuestro pueblo, porque lo que llamamos gobernar es tomar para sí lo que no es de ellos. Por ello las consecuencias del común denominador. Y a pesar de compartir una misma cultura, lamentablemente también compartimos un cumplimiento de justicia similar e igual mentalidad. Por ello mi padre dijo en una oportunidad que para que una nación sea grande, tres elementos necesarios: riquezas naturales, disciplina y el cumplimiento de las leyes debían predominar. Es triste decirlo, pero el común denominador de nuestras naciones latinas es que en la mayoría los dos últimos elementos no predominan. Pero no solo es el gobierno el que está mal, sino algunas instituciones privadas las que ya no pueden más. Como ejemplo tenemos la Clínica de Especialidades, fundada por 5 médicos con ética y moral, incluyendo al doctor César Mendoza, un tío por consanguinidad. A este se le dijo después de muerto que era este el culpable del dinero perdido de los médicos. Qué cobardía y falta de principios, pero esta es la clase de humanidad que ahora tenemos en nuestro pueblo natal. Mi padre fue el abogado de tal institución, pero ahora esta también sufre las consecuencias de la Venezuela de antes. Esto comprueba una vez más que ya no es solo el gobierno, sino las instituciones privadas las que necesitan un cambio completo, porque la Venezuela de antes, esperamos, no es igual a la actual. ¿Dónde están los políticos anteriores? Viviendo de las rentas o se metieron a constructores, pero lo que sí sabemos es que no viven de sus valores, y también es injusto que los ciudadanos comunes como nosotros estemos pagando para solventar sus errores. Los venezolanos se quejan de no tener buenos hospitales, avenidas, autopistas o calles donde transitar. Y también se quejan de no tener buenas instituciones educativas donde estudiar. Como se puede ver, hay una crisis total, pues la mayoría de todas las instituciones ya no pueden soportar la crisis que viene acumulándose desde años atrás. Como dijo Rodrigo Augusto, el problema de la Venezuela de antes no era gubernamental, sino más bien de principios y de tener gente capaz. Qué triste todo. Pero a la vez no es triste, pues somos culpables todos por no defender lo que no es solo de los políticos, sino de todos. Por ello mi padre Rodrigo el Chito dijo: ni como abogado me respetaron los políticos anteriores. ¿Qué se puede esperar? Por envidia también dijo: yo no deseo que se me quite lo que es mío, ni desear ser partícipe de las lamentaciones, ni ponerme triste como el resto de la colectividad. Luchar y luchar era su lema hasta el final. La lucha que no se persigue es la que no se gana más. Por ello entonces Chito Mendoza, para sus amigos, demandó al municipio Independencia en 1999 para así pues reivindicar lo que era suyo y no estatal. A pesar de corrupciones internas, reestructuraciones judiciales, cambios constitucionales, de soportar malas caras, dilataciones de los jueces y otras cosas más, la justicia falló a favor y allí su expediente. Primera instancia. Todavía está en corte de apelación. Ahora bien, ¿qué debemos hacer la mayoría de la colectividad? Lo que hizo Rodrigo Mendoza, defender sus derechos hasta el final y así subir la autoestima y enfrentar a la realidad.
Son algunos principios, la lealtad, la rectitud, la ética, la honestidad y la solidaridad, los que catalogan al hombre racional. Esperamos que sean estos los verdaderos principios de la Venezuela actual. Se le preguntó una vez a Arturo Uslar Pietri: señor Pietri, ¿qué piensa usted de la muerte? Y este contestó exaltado: no, pues nos quedaremos sin gente. Pero hay que agregar a ello que gente y persona es distinto, persona es terrenal y ser gente del espíritu. Entonces la pena de muerte sería creada para matar a las personas inconscientes, pero no es cuestión de matar, sino más bien cambiar la mentalidad de personas agentes. Lo que sí se debe aclarar es que Venezuela ha sido gobernada por personas inconscientes y no por gente. Por ello la prioridad de las personas que mandan es material y no para el desarrollo del pueblo en general o de su gente. Tienen ahora los que gobiernan una gran labor colectiva e individual. Ya está suficiente pensar en sí mismos sin pensar en los demás. Vamos, funcionarios públicos, llevar a Venezuela hacia adelante y no para atrás, pues todo dependerá de ustedes para comparar la Venezuela de antes y la actual. La labor que ahora tienen no es más que cambiar el comportamiento terrenal por el don de convertirse en gente. Qué agradable es saber que los derechos humanos del doctor Rodrigo Augusto Mendoza fueron violados, pues no pudo el gobierno de antes combatir con una persona justa o de principios no errados. Muchos se han corrompido en el cumplimiento de sus funciones, pero lo peor de todo es que somos nosotros, el pueblo, los que estamos pagando por estas acciones. ¿Será que existe conciencia ligada a la bondad? ¿O será que debemos vivir conscientes de personas inconscientes y con maldad? Vivir la vida no es tener un Rolex, un trabajo con el gobierno o un celular, sino llevar el tiempo, un quehacer digno y poder comunicarnos directamente con los demás, pues no es lo tangible lo que dignifica al hombre, sino que es lo intangible lo que lo dignificará hasta la eternidad. Como ejemplo de la conciencia que existía en Venezuela, les digo a ustedes una realidad. Y es lo que le pasó a mi abuelo Elías en una oportunidad. Este necesitó una vez ayuda de los bomberos. La ayuda era para trasladar a mi abuelo desde San Felipe hasta el hospital militar y así operar sus fémurs. Pero desdichadamente no fue suficiente hablar con el bombero sin la ayuda del vecino nuestro, Palanca. El bombero nos dijo: ¿se imagina si lo llevo sin el consentimiento del gobierno? Nada más pensar qué le puede ocurrir a la ambulancia o al carro nuestro. Mi respuesta fue pues el silencio, pues no se puede hablar a veces con una persona cuyo objetivo es ayudar a los demás, pero que internamente le importa más un carro que el abuelo nuestro. Agradecemos infinitamente a nuestro vecino por tal gesto, pero pobre de aquellos que no tengan un vecino tan servicial como el nuestro, porque el abuelo hubiese muerto esperando la ayuda de un bombero. Es lamentable decir que a la Venezuela de antes le importaba más una ambulancia que la colectividad, por ello estábamos hundidos en la pobreza y no en la prosperidad. Como segunda prueba de la realidad venezolana, la cual también comparto con ustedes, es lo acontecido en el año 2003. Primero muere en mayo mi padre Rodrigo Augusto y luego mi abuelo Elías en agosto, los dos hombres de mi existencia, el primero mi abogado y el segundo mi poeta. Pero morir es una realidad, por la cual todos debemos pasar, pero lo que sí es una irrealidad es lo que pasó el 16 de octubre en mi casa natal. Entraron a mi casa natal 3 individuos del medio, buscando oro y dinero sin trabajar. En contra de sus derechos, tomaron a mi abuela Mercedes, la muchacha de empleo y el jardinero, los amarraron y los pusieron contra el suelo, pero gracias a Dios le damos que no llegó a convertirse en duelo. Amenazas. Afortunadamente mi abuela se desamarró, pues es su fuerza grande. Pero a pesar de que pasó un susto, terminó quejándose de los insociables y de la delincuencia en nuestro mundo. La realidad que hay que aceptar es que hay mucha delincuencia, producto de una Venezuela en donde ya no hay vergüenza. Somos los Mendoza y ahora los vaqueros los que estamos pagando por los errores de politiqueros. ¿Cómo se vive así confiar en un país como el nuestro, donde el gobierno de antes violaba derechos y también las personas del medio? Volvemos a lo que dije antes, que todo es problema de mentalidad, pero hay que entender que cuando existe hambre, también hay maldad. Se perdonan a los delincuentes, tienen que vivir.
lo hemos entendido y están perdonados. Acostumbrado estaba el gobierno venezolano de violar los derechos humanos y a pesar de ser abogado papachito, tú eres la prueba de ello. No hay respeto, dignidad ni valor alguno. Una democracia así no perdura. Solamente perdura cuando hay personas con el don de gente gobernando. Es bueno cometer errores, pues ellos nos enseñan a diario, pero ya es tiempo que nuestros gobernantes aprendan de tales errores. Pero debo aclarar que tales errores han sido por falta de educación, civismo, ejemplo y una buena formación. Y es hora que nuestros gobernantes se desarrollen y se formen para mejorar a la nación y sean seleccionados por sus aptitudes y valores y no seleccionados al azar y por su mala educación. Pero hay que agregar a lo anterior que para adquirir una buena formación no hay que tan solo estudiar y ser inteligente, pues cuántos no hay que estudiar y utilizaron sus aprendizajes con maldad. Profesionales, ¿cuál es la intención de ejercer una profesión? Lo que sucede es que hay una diferencia entre ser sabio y ser inteligente, pues la inteligencia es del entorno y el ser sabio es del inconsciente. La persona inteligente puede llegar a convertirse en gente, pero también puede utilizar su inteligencia para corromperse. Sin embargo, el sabio es también inteligente, pues usa su sabiduría para siempre ayudar a la gente. ¿Cuántos no hay que no estudiaron y son sabios? ¿Y cuántos estudiaron pero no lo son? Lo que sucede es que ser sabio es el alma y ser inteligente es de la razón. El alma y el espíritu actuarán y guiarán siempre con bondad, pero la razón, si no la sabemos utilizar, puede llevar al hombre hacia la mezquindad. Papá, tu caso ha sido único. He allí tu expediente. Comprueba que no hay partido político, COPEI, Acción Democrática, Convergencia o ninguno en especial que te hayan hecho daño. Son más bien todos los que te molestaron en conjunto. Pero debo decir que no es culpa de los políticos, de los partidos políticos, sino de la mentalidad de sus funcionarios. Como ejemplo tenemos al gobernador Carlos Jiménez, gobernador en aquella época, antes alcalde del municipio de Mandado, representando ahora al Partido del Cambio, pero que ahora con una sentencia firme de las rectas de Apolonio debe ser revocado. Esto es historia, señores. El señor ya, este gobernador no existe, fue quitado del gobierno por el Tribunal Supremo, es lo que tengo entendido, y no sabemos a dónde está. Allá su conciencia. Yo estoy aquí, dando la cara. Si esto es realizado, quedará comprobado que genuinamente Venezuela está cambiando, quedando demostrado que los derechos humanos de los ciudadanos venezolanos están siendo respetados, porque el Estado de Derecho está por encima de cualquier ciudadano y más encima de aquellos que con el don del poder atropellaron los derechos de los ciudadanos que tal vez los llevaron al poder. ¿Qué mejor prueba de esta la colectividad? Que el litigio de las rectas de Apolonio no era político, sino creadas por personas politiqueras sin educación jurídica y con maldad. Papá, me dijiste tantas veces, somos gentes anormales en la sociedad. Es lamentable que el ser humano hoy día ya no sea una realidad. No sé qué fue más triste. Los partidos políticos, amigos de infancia, funcionarios públicos en general, extranjeros o compañeros de estudio de tus hijos, nosotros, los que violaron tus derechos humanos, papá, o saber con tristeza que el rol que cumple o cumplieron ante tu vida y ante la colectividad fue enterarnos de la verdad, de que ninguno tenía aptitudes y un mínimo de principios de humanidad. ¿De qué nos sirve, mi gente, tener construcciones, canchas de tenis, infraestructuras, lo que sea, si no tenemos una autoestima, trabajo o comida para seguir adelante? Necesidades básicas. Con amor les digo, necesitamos trabajo, justicia, educación y en general buenos principios, justicia social para seguir adelante, para seguir y llevar a Venezuela hacia adelante y no hacia el abismo. Debe ser difícil malgastar el dinero de otro, o más bien es difícil tener tal mentalidad, pues es agradable ganarlo con mucha honestidad,
Pero para poder lograrlo hay que tener otra mentalidad. ¿Qué es la política, una democracia? Lo único que sé es que una no puede vivir sin la otra. Aunque la única verdad entre las dos es que debe existir libertad, civismo y buena justicia como prioridad para tener una verdadera democracia. Venezuela no está así por falta de democracia, sino más bien por la falta de amor de unos hacia la patria. Con dolor en mi alma les digo, ¿para qué vivir así? En un país como la Venezuela que se describe aquí. Muchos se han ido a otros lugares esperando buscar fortuna con trabajo o por lo menos en búsqueda de una calidad de vida digna y feliz. Era una minoría en el 2005, 2006. Ahora yo no sé qué está pasando, ni cuál es la motivación de sacarlos de irse del país o de entrar al país. Nada más leo ciertas determinadas cosas por el internet. Pero qué lástima. Es decir, pobre Venezuela querida, con la esperanza de algún día vuelva a ser feliz. Ahora les pregunto, ¿qué es preferible? Irse del país sin ver lo que está pasando y tener algunos la conciencia en alto, pero otros la conciencia en bajo, o seguir viendo lo mismo en años, sufrir o tener algunos dinero, pero ahora la frente en bajo. ¿Dónde está el cambio paradigmático? Es un jueguito, es un juego, primero uno, después el otro. En cualquier parte del mundo es un juego. Pero en verdad, ¿cómo cambiamos eso? Cada uno de nosotros no podemos cambiar a los demás. Y por esto digo mi historia, para compartiendo, poder tal vez ayudar a alguno que esté en la oscuridad. Y hay que hablar. Pensé mucho en decir esto. Papá, la respuesta tú la tuviste, y por ello tu amor a la patria. No pudiste solo, pero al final sí pudiste. Dijiste en vida la justicia no se cumple, pero se ha comprobado que sí existe. Por esta justicia, debo decir, se está viendo gracias a los cambios que no vistes, pero también debo decir que la justicia es también gracias al comportamiento que tuviste. Papá, ahora descansa en paz. Tu objetivo en la vida ya lo cumpliste. Tenías que ser abogado para hacer lo que hiciste. Como dije anteriormente, al principio fue un orgullo estar contigo. Aprendí mucho de ti y también del doctor Verástegui. Dos personas ejemplares en el medio yaracuyano y dos personas de principios y de valores humanos. Fueron humildes los dos y ninguno pidió nada a cambio. Qué irónica y real es la vida. Pues son mejores vistos y galardonados las personas sin valores humanos. Pero no importan los galardones, por lo importante es lo que dejan en vida. Allí quedó Mozart, en una fosa común pero con sus sinfonías. Al igual, allí están sus expedientes dignos de ser estudiados, todos a derecho, rectos pero siempre con retardo. Me sentí tan solo y ya no tan protegido a la hora de tu muerte, pues me dejaron mis dos abogados, uno el mejor amigo mío y el otro, según tú, un buen abogado. Pero todo fue por un momento, porque gracias al doctor Carlos Rodríguez, gente y abogado también de valores, pudo seguir el libero introducido por ti, mi padre, por un año. Porque lamentablemente con el pasar del tiempo me di cuenta que el señor Rodríguez no cumplía con la intuición que me dejaste, entonces tuve que cambiar y desconfiar de tu decisión de delegar el caso que al momento de tu muerte le dejaste. Me hiciste tanta falta en ese momento, pues no confiaba en nadie, pero afortunadamente tu energía junto con Sandra me encaminaron a buscar a otro con valores y experiencia para que fuese el capitán y el Quijote de este viaje en el barco sin rumbo que me dejaste. Sin embargo, el barco hacia la Venezuela actual tomó su rumbo y la Venezuela de antes y sin rumbo, papá, que conociste, ya está dejando de existir y por ello el viaje que comenzaste ha tenido su triunfo. Aprovecho la oportunidad de estar todos aquí reunidos a través de este medio del internet para poder agradecer a los que nos ayudaron. Hasta la fecha, nadie. Hasta la fecha he tratado de buscar diálogos. Hasta la fecha esto está en el cosmos. Pero aquí están mis buenas intenciones. He cambiado de abogado y agradecer a los que nos ayudaron es a todos estos personajes que saben quiénes son. Especialmente gracias, doctor Neptalí, y desde más allá, el doctor Verástegui, por sus dones de gente y por haber creído en mi padre y en todo lo que se ha dicho aquí. El doctor Verástegui está muerto, el doctor Neptalí nunca se ha abocado al caso,
por miedo, no miedo, porque es un caso político, social, económico, pero es un caso familiar. Y es un caso que si no se resuelve van creciendo. Y lo de Venezuela es, antes era un caso, ahora son 2, 3, 4, multiplíquenlo por 1000, 2000, hasta que se forma un caos. Porque la justicia carece de credibilidad. A pesar de que tenemos casos firmes, tenemos juicios firmes, cosas juzgadas, hasta la fecha nadie nos ha dado la cara. No tengo los medios económicos, no soy de pagar comisiones, no soy de poner avisos en el periódico amenazando o hablando mal de la otra persona, porque la verdad se lleva ante un tribunal. Y lo único que yo tengo son evidencia que dejó mi padre, y este personaje tan solo lo que está haciendo es seguir para que su trayectoria moral y no es ego, y que esto no le pase a otros personajes, a otros ciudadanos venezolanos. A los aquí reunidos y a los futuros políticos, que quede como precedente este caso triste, pero tenía que suceder para que así no repitan sus acciones cobardes para buscar el poder y no el desarrollo de una Venezuela destrozada y triste. Funcionarios públicos, futuros funcionarios públicos, no es el poder lo que deben buscar, sino el bien de los demás. A las futuras gobernaciones, alcaldías y municipios, he aquí lo que no deben hacer como políticos. Se los dije tantas veces como el abogado Chito. Nunca se me respetó ni fui oído, pues este es el final y afortunadamente desde la eternidad ahora, para otros un buen principio. Estaré ahora desde la eternidad observando la bondad de los pobres ricos y la maldad y la fechoría de los ricos pobres. Pero la verdad de la vida no es material, sino obrar buenas acciones, y no es más que un constante cambio de mentalidad de ricos pobres a pobres ricos. Cambien su objetivo de ser políticos mediocres por uno de desarrollo y cariño, pues no se puede seguir viviendo en un infierno sin castigo. Aprendan a mirar a la gente a la cara y no a ejecutar maldad a las espaldas de la colectividad. Sean seres humanos y no personas sin lealtad. Cumplan con las leyes y con las normas de grandes civilizaciones, pues si no, Venezuela estará siempre rodeada de falta de crecimiento debido a sus acciones. Te felicito, papá, por ser así como fuiste, pionero hasta el final, pues me alegra predominó tu perseverancia, tus buenos principios y tu moral. Papá, te quiero, querré, extraño y extrañaré siempre. Hasta ahora, pues no me he resignado a tu muerte. Se me ha hecho difícil, pues debo leer a diario el litigio que me dejaste. Pero debo agradecerte que ese litigio que me has dejado ahora llegó a su final. Todavía no. No es cosa juzgada. Y este me ha cambiado a ser más natural, y debo decirte que pasó a ser una lucha de principio y ya no de lucratividad. Has dejado un legado y espero poder cumplirlo. No te tengo a mi lado como antes, pero tu mente está conmigo. Acompáñame hasta el final, no me dejes, pues extraño nuestras conversaciones y diálogos perennes. Tu personalidad en vida fue fuerte y con carácter. Ahora será esta diferente. Contento debes estar de que tu muerte haya sido tranquila, te lo merecía, ya que tu vida a veces tuvo ocasionalmente tornados fuertes. Dichoso estamos de que te hayas ido así, sin sufrir, aunque nosotros sí sufrimos, pero sabemos que tu ausencia no será para siempre. Tenemos la esperanza de verte algún día de nuevo, frente a frente. Llevaré este sufrimiento de tu partida terrenal siempre por dentro, e irónicamente mi alegría y orgullo hacia ti siempre por dentro, recordando y agradeciendo todos los días a Dios con orgullo siempre lo que fuiste y por haber sido mi ejemplo. Mil bendiciones, mi querido papachito. Extraño y extrañaré tu ausencia siempre, pero serán ahora nuestros lindos recuerdos los que harán de ti una ausencia presente. Qué ironía. Hay que morir para ser extrañado. Hay que estar ausente para extrañar. Hay que estar ausente para amar y hay que morir para ser amado. Vemos lo bueno solo cuando la persona muere y vemos los errores nuestros cuando estamos ausentes, lejos de los que viven otros. Ejemplo, mi padre muerto y mi Venezuela distante, lejos de nuestros semejantes, pero primeramente lejos de nosotros mismos. Pero antes de despedirme deseo compartir algo, y es lo que dijo el señor Rangel sobre mi padre. Dijo: mi padre murió solo, pero lo que no entiendo es por qué lo dijo. Pero es el caso que es el señor Rangel periodista primero, tal vez, y luego humano. Lo que sí hay que agregarle al señor Rangel es que son dos cosas distintas, la soledad y el estar solo. Podemos vivir rodeados de personas y a la misma vez estar solo. Más la sociedad es importante, más la soledad es importante, pues nos hace meditar. Lo que sí hay que aclarar es que nacemos solos y morimos solos, y es la vida compartida la que nos hace sernos solitarios.
Lo único, señor Rangel, y sin conocerlo, me atrevo a decir que tenga cuidado al escribir, pues es muy fácil escribir ganándose la vida como periodista o redactor, pregonando una verdad que no existe. Sería interesante se preguntara qué lo motivó a redactar tal cuestión y le puedo asegurar que fueron más sus emociones no resueltas, tal vez con mi padre, por algún acto de deshumanización. Ya esto es el final de este escrito y legado. Ahora no sé si agradecer a todos los que nos ocasionaron daño, pues gracias a ellos nos están indemnizando por un precio muy alto. Pero también con un aprendizaje muy alto me debo despedir de este legado y no es más que todo esto no le vuelva a ocurrir a ningún ciudadano. Ya el conflicto quedó dirimido en primera instancia. Todavía está en el Tribunal de Apelaciones y ya tiene desde el 2003 aproximadamente. Demasiado tiempo cuando en el Código de Procedimiento Procesal es un tiempo que debería ser nada más, creo, 6 meses. Eso, ahí está el abuso y el retardo procesal. Ya esto es el final de este escrito y quedó dirimido. No es así. No deseo tener enemigos con el gobierno de antes o el actual, ni con las personas del medio de los que habitan en los terrenos de mi padre. Deseo tan solo tranquilidad entre todos los gremios de la colectividad. Señores, nosotros no queremos terreno. Ya eso de propiedad privada, eso de las cuestiones materiales queda a un lado. Aquí el problema, lo hermoso de este caso es que fueron todos los partidos políticos, fue que no se respetó la ley, no se respetaron juicios firmes, no se respetó un interdicto restitutorio, no se respetaron diálogos, no se respetó nada, porque el poder político desea pisotear el bien común. Eso es todo. Y como nosotros no somos de pagar comisiones, entonces el proceso se retardó más. O se ha retardado porque no ha salido todavía. Lo aquí expresado fue tan solo nuestra defensa de todo lo vivido. Había que hacerlo para demostrar quiénes eran los culpables, pero no para dejar enemigos ni sentir resentimiento sobre aquellos que alguna vez obraron sin respeto. No es mi intención, no quiero conflicto, está todo el mundo perdonado, pero sí hay que enfrentar el problema, hay que solucionarlo, porque cuando se soluciona el problema se solucionan muchos más y hay luz, no se vive en la oscuridad. Y es eso lo que no forma la bola de nieve, es eso lo que ayuda a la colectividad, es eso lo que le da integridad, credibilidad. Señores, yo hablo en un caso primario, no estoy hablando con chisme, ni con cizaña, ni con personas que me digan esto o lo otro. Esto es vivido, es la experiencia, es la historia, es mi vida, la vida de mi padre, que murió prácticamente, creo, dando su vida indirectamente. Por favor, de ahora en adelante respeto y actúen con la dignidad que como humanos la vida nos ofrece. Es la única salida válida hacia vivir una vida con propósito humano que nos brindará calma, prosperidad, salud, felicidad y eternidad. Papá, te prometo cumpliré tu tarea y siempre te seré fiel. Y aunque no soy tú, te prometo ser la continuidad de tu ser hasta el final de mi vida existente. Esta es la narración. Vivimos abusos desde todo ámbito, político, religioso, legal. Mi padre lo único que hacía era hacer cumplir la ley. Parece ser que somos mejores vistos o son mejores vistos. Y digo somos porque me meto en una sociedad cuando las personas no actúan bien. Cuando actúan bien son mal vistos. Si actúan mal son bien vistos. Entonces ese es el mal, el vicio que hay en la sociedad. Vuelvo a decir, me tomó tiempo expresar estas palabras. Espero que hay 57 minutos, un poco largo. No sé si lo podré poner en YouTube en diferentes partes. Lo pondré tal vez en unas 3-4 partes. No sé cuánto será el tiempo. Gracias por oírme. Como les dije, si alguien se apiada, si alguien comparte este video, me gustaría en Venezuela compartir. Tengo aquí artículos constitucionales que me gustaría ser partícipe y protagónico, porque creo que una sociedad se hace firme, recta, ecuánime, cuando todos participamos. Y eso es lo que es la democracia. Pero como ahorita todos en el silencio, no sé si quieran que este servidor participe. Estaré esperando alguna respuesta. Y vuelvo a decir, perdonen cualquier cosa que aquí haya herido susceptibilidades. No es mi intención, aquí no hablé de nadie, sino toqué 2 puntos de 2 personajes que ahora ya no viven en el país.
están, no sé dónde estarán, pero que atropellaron nuestros derechos. Qué interesante sería que cuando un personaje como esto tenga un juicio, no se les tome en cuenta más. Eso sería un artículo constitucional. Persona que tenga un caso firme o un caso en los tribunales hasta que no se dirime y quede firme, no podrá ser candidato a ningún puesto público. Creo que eso existe, pero nosotros lo vivimos en carne propia y este personaje de verdad, siendo alcalde, abusó de su derecho y todo porque mi padre no le dio dinero y le dijo que no le iba a dar dinero y utilizó su poder para entonces tratar de dañar su reputación, dañarlo como ciudadano y como ser humano. Muchas gracias a todos, esto es todo y bueno, hasta la próxima.